Antes de que venga Migrao, la casa le perteneció a José de la Riva Güell, nuestro primer presidente de la República. Ese caballero fue dueño de toda esta manzana. A su fallecimiento no tuvo descendientes. Actualmente le sigue perteneciendo a la Católica. De la historia de esta casa justamente cede la casa a la Marina de Guerra del Perú. Tuvieron 4 hijos, como lo pueden observar, y el tercero fue Miguel María Grau Seminario, ¿no? Él nació justamente, Migrao, el 27 de julio del año 1834. Esa familia vive aquí, en la ciudad de Piura Paita, en esa casa. Aquí nace Migrao y aquí pasó su niñez solamente hasta los 8 años. Antiguamente, cuando los padres se separaban, los hombres se quedaban con el padre y las mujeres justamente se iban con las manos. El padre autorizó para que Migrao se pueda embarcar con apenas 8 años. ¿Cómo se llamó su primer buque? Se llamó el Tesla. Miguel Grau empieza su prematura experiencia y zarpa por primera vez en su ciudad natal, Piura Paita, a la altura de Huanchaca. Su primera experiencia le duró solamente 2 años, porque justamente cuando él cumple 10 años, el buque El Tesla, donde iba, se hunde en Ecuador. ¿Quién lo llevaba? El viejo amigo de su padre, que era apellido Manuel Herrera. Se había convertido ya en su padrino. Ese buque, antes de hundirse, lo salva a Migrao. Lamentablemente el caballero Manuel Herrera fallece, pero Migrao sobrevive. A pesar de esa mala experiencia en tan corta edad, no fue impedimento para él. Es más, fue un impulso. ¿Para qué? Para que tome las reglas de la carrera del padrino, que era justamente una carrera mercante. Migrao ya tenía 10 años y todavía no había colegio. Es más, Migrao nunca tuvo la oportunidad de ir al colegio. ¿Por qué? Porque justamente a los 10 años iba a iniciar su travesía por todo el mundo. Lamentablemente, él no tuvo el apoyo de un padre, de una madre, como cualquier niño habitualmente lo necesitaba. Él, lamentablemente, en tan corta edad ya se tenía que convertir en hombre para que inicie su carrera mercante. Él, como no fue al colegio, él mismo se tuvo que autoeducar en cada puerto que llegaba por todo el mundo. Como les había indicado, Migrao dio la vuelta al mundo 2 veces. Tan dedicada fue su autoeducación que incluso fue un políglota. Habló el francés, el italiano, el inglés y bueno, el idioma natal que era el castellano. Él, después de 10 largos años de haber recorrido toda Europa, Asia, Centroamérica y toda Sudamérica, llega aquí, al puerto del Callao. El objetivo, ya no quería ser más parte de la carrera mercante. ¿Por qué? Porque él ya se quería formar como un militar. Él inicia su carrera militar a los 20 años, ingresa a la escuela de oficiales en el año 1854. En ese año íbamos a tener ya el inicio de la carrera de un hombre que iba a ser inesperadamente historia para nuestro Perú. Su primer buque militar fue justamente la fragata Purímac. Ese fue su primer buque donde él iba a iniciar su travesía en su carrera militar. Les había indicado que Migrao no fue al colegio, pero quiero que también observen su tipo de letra, ¿no? Una letra impresionante, que a pesar de que no fue al colegio, observamos qué tan dedicada fue su autoeducación, ¿no? Una letra impresionante. Es más, en aquellas épocas, los caballeros que tenían ese tipo de letra se les consideraba personal de alto conocimiento. Estamos en la sala Trayectoria Profesional. En aquellas épocas estábamos en el gobierno dictatorial de Prado. Obviamente los oficiales peruanos, que eran 30 aproximadamente, uno de ellos ya Migrao, no estaban de acuerdo. ¿Por qué motivo traer 2 ingleses en la marina? Había 30 oficiales. Obviamente los oficiales peruanos se sintieron humillados con la llegada, pero llegan esos caballeros de igual manera a la institución. ¿Qué hace estos contraminantes? Mandan una orden de que cualquier personal militar que no le hacía caso omiso a las órdenes iba a ir a la cárcel. Uno de ellos fue justamente Migrao. No obedeció órdenes de ese contraminante y fue llevado, condenado 2 años en la isla de San Lorenzo por deserción y traición. Una pregunta, ¿y qué órdenes le dio que él no quiso cumplir? Excelente, caballero, muy buena pregunta. Migrao justamente llegaba de un viaje por Inglaterra a traer un buque que se llama el buque Unión. Ese buque Unión obviamente iba a ser traído para poder combatir justamente el combate adaptado. No estaba todavía previsto, pero Migrao hace ese viaje. Justamente hacen la llegada de esos ingleses y ¿qué hacen? Mandan una orden para que vendan en Unión. Algo, la verdad, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo si recién se había traído? Obviamente era un motivo de que sabían que uno de los más rebeldes de esa manifestación, que no estuvieron de acuerdo,
era Migrao. Era literalmente una provocación para que Migrao no obedezca a una orden. Claramente sabían que Migrao no iba a obedecer y no obedeció. Y lo condenan 2 años injustamente en la isla de San Lorenzo. Una mala gestión política en aquellas épocas. Es más, él pide apoyo a la institución para que lo saquen en libertad. ¿Qué hace? La Marina lamentablemente no lo apoya. ¿Qué hizo él? En su larga trayectoria ya como militar hizo bastantes círculos amicales, eran círculos políticos y militares. Este círculo lo apoya a Migrao y lo sacan después de 6 meses de la isla de San Lorenzo. ¿Qué pasó después? Él llega nuevamente al puerto del Callao, no cumple su condena, solamente estuvo 6 meses, llega nuevamente al puerto del Callao decidido. ¿Cuál era la decisión? Que quería tener fin a su carrera militar. Dio fin a su carrera militar, pero dio inicio a su carrera política. Estos caballeros lo ayudan y también estuvo Migrao parte del Congreso. Estuvo 2 años en el Congreso, es más, su curul lo encontramos ahí en el claramente en el Congreso, Así es. al medio, el centro del Parlamento, ¿no? Es más, antes de iniciar una sesión del Congreso, el primer nombre se dicta Migrao y todos dicen presente, en homenaje y respeto por los 2 años que estuvo en el Congreso. Posteriormente fue nombrado político diputado, ¿en dónde? En su ciudad natal, Yurapaica, en el año 1876. Él tenía que cumplir sus 4 años de gobierno, claramente, porque eran los 4 años de gestión que tenía un político. Diputado por Paita. ¿Qué pasó? Del 76 hasta el 79, si hacemos un conteo, son 3 años. Todavía le faltó 1 año para que pueda terminar su gestión política. Pero si hacemos un recordatorio, el 79 fue la guerra contra Chile. ¿Cómo participó Migrao si no podía participar? Bueno, él pide apoyo al Congreso para que lo puedan exonerar de los 4 años, porque él sabía que claramente no podía participar. Pero él indicaba un punto muy importante, que él, a pesar de ser político, aún era militar. Y como militar su deber era ser parte de la guerra. Así que el gobierno lo exonera de los 4 años, ¿para qué? Para que nuevamente se acople a la Marina y Migrao pueda participar en la guerra contra Chile. Aquí tenemos su bastón. Antiguamente no sufría ningún tema del pie, solamente que era un símbolo de poder, de mando. En el BAC adaptado, él tuvo algo que ver, participó. ¿En el combate adaptado? Hay un submarino museo, Claro. un museo submarino, el Exacto, BAC claro. adaptado, ¿no? El buque, el BAC adaptado. Sí, Claro. Sí, tuvo participado Migrao. también participó También ahí. participó. El que actualmente está de museo. Exactamente, eso no es de la Marina, ojo, ese es el del gobierno. Del gobierno. Callao, no le pertenece. Perú y Bolivia tenían frontera en una parte del sur, donde ahí se exportaba la mayor cantidad de guano y salitre. Chile no podía, claramente, porque no era su territorio. Bolivia, como no estaba en una buena gestión política, no sabía cómo manejar. ¿Qué hace? Se lo alquila a los chilenos. Los chilenos tenían que pagar el 25% porcentaje anual del Producto Bruto de salitre. Ya no llegó a un acuerdo y los bolivianos exigentemente querían que suba los impuestos, los Chile arman la guerra a Bolivia. Bolivia, cuando se entera ya que Chile le reclama la guerra, Chile. Bolivia se retira. ¿Por qué? Porque sabía que no estaba en una buena Hasta gestión Bolivia. para que tenga una guerra contra Chile. Y este es el Bolivia mapa se inicial retira del Perú. y la Ahí guerra pueden ver. iba a continuar contra la Es el escuadra mapa peruana. inicial del Perú. En ese tiempo, en el 79, Límite con cuando Bolivia. nos claman la guerra, nosotros no estábamos en una buena gestión política, no estábamos preparados. Como lo observa, es un buque súper pequeño. Es más, este buque no estaba preparado para un combate, pero lamentablemente tanta era la necesidad de que este buque se acopla a un combate. ¿Quién se hace responsable? Miguel Grau. Como él ingresa solo porque no tuvo promoción, porque lo exoneran, ¿se acuerdan? De los 5 años, obviamente él entra en un margen de menos antigüedad. Y al ser menos antiguos, se le entrega el buque menos capacitado. ¿Y cuál era ese buque? El Monitor Huáscar. El monitor. Que era justamente un buque súper pequeño, pero era súper rápido. ¿Qué tenía de características? Tenía justamente, es la parte delantera de la proa del buque, se le llama espolón. El espolón estaba hecho de fierro, que el objetivo era siempre interceptar al enemigo, pero siempre en la parte centro de la cubierta del enemigo buque. ¿Para qué? Para que se pose un agujero y se incline y se pueda hundir. Como nosotros no contábamos con una buena artillería, pero sí teníamos una buena capacidad que era la velocidad, Migrao aprovecha esa situación contra el combate en el combate de Iquique.
que fue justamente el 21 de mayo de 1879. Ese buque, como era muy rápido, aprovechó la situación y Miraut tuvo la oportunidad de espolonear a la Esmeralda, como se ve en la imagen. Al tercer espolón, la Esmeralda se inclina. Solamente sobrevivieron 32 chilenos y falleció el comandante chileno llamado capitán de navío Arturo Prat. ¿Qué hace luego Miraut? Da la orden de que rescatara a los chilenos, los curara y los alimentara. ¿Qué hizo con el comandante fallecido? Dio la orden también de que lo envuelva para que se lo manden a su querida esposa allá en Chile. Con ese tipo de gesto, es justamente que la esposa de Prat le da el apelativo como un caballero, pero en ese caso como un caballero más, por tener ese tipo de generosidad, porque habitualmente en una guerra tú matas a tus enemigos, pero Miraut fue totalmente diferente, una persona súper generosa que no tuvo ninguna necesidad de matarlos más que solamente entregar. Como aún no se llevaban a acuerdo con los chilenos, lamentablemente la guerra tenía que continuar. Nuevamente hicieron el llamado a Miraut. ¿Dónde se encontraba Miraut? Aquí, en su casa. Lamentablemente ya para ese entonces, de los 10 hijos que tuvo Miraut, 2 de ellos fallecieron en corta edad, uno días y otro meses. Y de aquí, de su casa, Miraut se despide de su esposa y de sus 8 hijos. Es más, el mayor apenas tenía 13 años y la última le deja con tan solo 8 meses recién nacido. Una terrible despedida donde él se retira de igual manera, llega al puerto del Callao y nos dejó sus últimas palabras antes de partir hacia el combate de Angamos. Y fue la siguiente: todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa hasta el combate del Callao, yo tampoco regresaré. Fueron sus últimas palabras, que literalmente las palabras se cumplió. Llegaría el 8 de octubre, aproximadamente a las 9:50 de la mañana, y nos iba a interceptar el mejor buque chileno, un blindado llamado Lord Cochrane. Aproximadamente a las 9:50 nos intercepta y un cañón cae en el puente de mando donde se encontraba Miraut. Es ahí donde Miraut lamentablemente falleció en 1000 pedazos. Quedó la tibia de peroné de su famosa pierna. Esa tibia es el único resto que quedó y se encuentra en escuelas oficiales en la cripta, justamente con su espada y su esposa, porque su esposa cuando fallece a los 85 años de edad manda una carta a la Marina, que su última voluntad era que el día que ella falleciera estar acompañada de su esposo. Bueno, la Marina respetó esa voluntad y actualmente los dos están reposando juntos. Fue el capitán de corbeta Elías Aguirre, que se hace responsable de Huáscar. También, lamentablemente, fallece en plena acción de armas. El siguiente oficial, el teniente primero José Milton Rodríguez, también falleció. Y el último oficial que se hizo responsable fue el teniente primero Pedro Vanezón. Ese oficial da la orden porque lamentablemente ya estábamos rodeados con 5 buques más. Y uno más que justamente le blindaba. Era 6 contra el Huáscar, ya era totalmente imposible. El oficial mandaba una orden de que justamente la válvula se abra para que se hunde y no pueda ser capturado. Pero lamentablemente, como sabemos, fue demasiado tarde, ¿no? Los chilenos matan al último oficial y como sabemos actualmente, el monitor Huáscar se encuentra allá en Chile, ¿no? Como un trofeo de guerra, flameando la bandera chilena y bueno, actualmente incluso es un museo en Talcahuano, en Chile. Pero bueno, lamentablemente la mala gestión repercutió en eso. Perdimos un buque emblema, perdimos territorio peruano y sobre todo perdimos un gran premio, ¿no? Miraut falleció a los 45 años de edad, con el grado de capitán en navío. Póstumo a su fallecimiento le dan el grado de contraalmirante. Por eso le conoce como Gran Almirante Miraut. Y en el año 2000 se da a conocer como el hombre del milenio, ¿no? Por sus 200 años de historia que marcó hacia el gobierno peruano y hacia la historia de nuestro Perú. ¿Perfecto? Una pregunta. Dígame, caballero. Ahí estoy observando que el mapa inicial era muy diferente. Así es. Dime. Las consecuencias de la guerra contra Chile. Nuestra frontera, Miren el Perú como era. no existía frontera con Chile, era con Bolivia. Mira, ve. Acá está Chile y no había frontera con Chile. Así es. Es por eso en eso repercutió la guerra contra Chile. Bolivia se queda sin mar. No solamente se queda sin mar, sino nuestro antiguo mapa era hasta la frontera de Chipana con Tocopilla. Y no era contra Chile, era contra la frontera de Bolivia. De Bolivia. Toda esa parte era el conflicto del Guano y el Salito, donde lamentablemente malas gestiones políticas repercutió en eso.
bolivianos no respetan el pacto, inicia esa guerra. Chile, obviamente, tenía una buena gestión. Es más, ¿qué hacían con la cantidad de buenas salitre que hacían? Ellos mismos reforzaban sus fuerzas armadas. Fue así que ellos estuvieron preparados para la guerra, porque ellos no derrochaban el dinero entre ellos mismos, sino derrochaban el dinero en sus fuerzas armadas. Por eso que Chile en aquellas épocas estaba mejor reforzada, hablando buques y cañones de la época ingleses, imagínense, porque Chile también estaba aliado con los ingleses. Antiguamente, la frontera era contra Bolivia. La guerra contra Chile repercutó todo el marco de aquí. Tocopilla, Angamos, Mejillos, Antofagasta. Culmina hasta Chipana y nuevamente íbamos ahora contra los chilenos contra Perú. ¿Qué pasó? No estábamos capacitadamente bien y perdimos la guerra. Y perdimos ¿cuántos departamentos? Y Chipana, Iquique, Tarapacá, Pisagua y Arica. Y que actualmente la frontera es Tacna con Arica. Una pregunta ya después de que pasó todo. Si no hubiéramos participado, no nos hubiéramos metido, igual que lo hizo Argentina, se desentendió, ¿qué hubiera pasado? Obviamente las consecuencias eran totalmente diferentes. ¿Cuáles serían esas consecuencias? No había ese margen de error en la parte de la pérdida de los territorios. ¿No hubiéramos perdido exactamente qué? Todo el territorio de aquí, incluyendo Pisagua, Iquique, Tarapacá y Chipana. Ni siquiera nos hubiera afectado. Exactamente. La guerra se continuaría solamente en Bolivia, que era el apoyo supuestamente que nosotros teníamos, pero lamentablemente Perú sí se une, ¿no? Y en eso repercutió, lamentablemente. ¿El Huáscar tenía armas? Tenía cañones a bancarga. ¿Qué son cañones a bancarga? Antiguamente los cañones a bancarga eran de hierro que se colocaban en la parte de la boca del cañón, se prendía y explotaba. Esos eran cañones a bancarga. Ah, ya. Cañones a bancarga. Cañones a bancarga. Sí, esa torre giraba aproximadamente en 20 minutos cada disparo. Y antiguamente se lo hacía manualmente, imagínense, los tripulantes que iban en la segunda cubierta para que puedan mover. Este espolón también era un arma. Impactó a la Esmeralda y le hizo un agujero y eso fue que se inclinara la Esmeralda. ¿El Covadonga participó? La Cobanga no participó. Participó el Huáscar, la Esmeralda y justamente adelante del Huáscar estaba la Independencia. Estamos ingresando al comedor. Así es, esa es la sala de comedor de la familia. Solamente esa lámpara, que está totalmente hecha de bronce. Esa lámpara que se observa en la parte del centro Miren esta lámpara, sí, ¿verdad? es de la época original de la casa. ¿Miguel Grau tenía una buena posición económica? No era alta ni baja, intermedia. Claramente porque tuvo una buena educación, paulatinamente solo también, porque no tuvo ayuda. Se debe que su padre no lo apoyó. Los padres tenían una ideología diferente, de que siempre embarcarse muy joven lo va a volver más hombre. Y eso fue literalmente, de una forma, lo ayuda también para que se convierta en un hombre, ¿no? Pero obviamente como niño también, como cualquier niño, la ayuda del padre siempre iba a ser una buena ayuda. El círculo amical que él tenía, ¿cuáles son los que más resaltaban? Los más cercanos era Aurelio García, que fue su compadre, Manuel Ferreros y Lizardo Montero. Lizardo Montero fue su paisano, su promoción y su compadre de algunos de sus 4 hijos, justamente con Aurelio García, que fueron padrinos de su matrimonio con Dolores Cabero. Objetos de la época republicana, sobre todo el tragaluz. Todas las salas cuentan con el tragaluz. Miren el ¿A qué tragaluz. se debía? Bueno, antiguamente, como no existía el sistema eléctrico, era mediante una vela. Las casas siempre intentaban que sean súper amplias. El objetivo para que las casas estén siempre bien iluminadas. Sala de estar, sala de descanso. Los muebles son originales. Les perteneció, mirá, la mesa hecha de mármol de la época. Que bueno, la familia se daba algún tipo de lujo para tener estos tipos de mesas. El mármol es un objeto súper caro hasta el día de hoy. Y bueno, imagínense que la familia de Grau Cabero se pudo dar esos lujos. Algo muy importante que me olvidaba justamente es que Grau indicaba que la mejor herencia que le pudo dejar a la familia fue la educación. Bueno, su esposa, Dolores Cabero, tuvo un gran trabajo como madre. Después del fallecimiento de Grau, los 8 hijos de Grau, los 8 fueron profesionales. Todos acabaron su carrera profesional, eso sí, ninguno ya se dedicó al ámbito militar porque obviamente su madre Sus lo 8 prohíbe. hijos. 8 hijos ¿Por de qué? Miguel Porque ya dejaba justamente un influencia, ¿no? Es más,
Esa es la imagen que se obtiene para que ustedes se den a conocer lo que fue la despedida. Este óleo de pintura fue pintado por una peruana llamada Zoila Suyón, donde va a manifestar lo que básicamente las edades cuando él se despide de esa casa. Y así deja a sus hijos, el mayor con apenas 13 y la última con tan solo 8 meses recién nacido. Fallecieron dos, ¿verdad? Sí, ya habían fallecido los dos. Eran 7 hombres y 3 mujeres. Una de ellas fueron mellizas y de las mujeres que fueron mellizas, una es la que fallece. Ese es su hermano que fallece con un golpe en la cabeza. También en corta edad, y por eso no se tiene imagen de esos 2 niños fallecidos, solamente los otros. Antes de terminar, quiero enseñarles la última carta que Emigrado enseña a su esposa antes del fallecimiento en el combate de Angamo. Antes del combate también de Iquique, Emigrado también manda una carta donde siempre da a tratar de la manera que se porta como padre y la responsabilidad a pesar de que no se encontraba con él. Mandaba unas cartas, por ejemplo, una de las cartas que nos manda a su esposa fue la siguiente: aconséjalos constantemente, diles a nuestros hijos que no se olviden de cumplir lo que me han ofrecido, de estudiar con empeño y en esforzarse bien, tanto en el colegio como en la casa. Si ya has cobrado el mes de mayo, cómprales a los muchachos unos vestiditos y camisas para que vayan siempre aseados a la escuela. Carta a su esposa el 29 de mayo. Y eso habla de aquí, la despedida. Un buen padre. Me parece que solo cada siglo recibo carta tuya, razón por la que más me aburro de estar separado de ti tanto tiempo. Sin embargo, tú quieres que no te extrañe y que cuando te escribo es solo el momento que me acuerdo de ti. Lo que te prometo no es exacto, porque te tengo siempre presente en mi memoria y en mi corazón. Fueron las últimas palabras que la verdad se despide ya de su esposa. Si desean de repente expandir esta pequeña visita, los invito a que visiten el Museo del Callao, que está en la Altura de Felipe. Ahí tenemos un museo también que habla de la historia de Emigrado. Mayormente es de lo mismo que es donde él estuvo embarcado y la historia que también marcó, ¿no? Desde la época que nosotros nos conquistan los españoles hasta la historia de Emigrado. Él estuvo casado legalmente. Él estuvo casado legalmente y los padrinos... ¿Civil y religioso? Civil y religioso, así es. Escritorio. Eso es una réplica y esa silla sí es original que le perteneció a la casa de Emigrado. Estos espejos, conocidos como espejos pan de oro, que están totalmente bañados en la parte de los laterales de bronce de la época. ¿Estos portarretratos eran así o son ya actuales? No, nosotros se la ha colocado, ¿no? Para que esté... El mueble de ahí, mira. También secretario que le perteneció a Emigrado. Y este es la original. ¿Cuál es la réplica? Esta es la réplica, por el color, ¿no? Esta es la réplica y este es el original. Así